Limpiando la casa de mi suegra fallecida, encontré una grabadora. Estaba sobre la mesa del comedor, alineada con una precisión casi ritual. Tenía polvo alrededor, pero no encima, como si alguien la hubiese colocado allí hacía apenas unos minutos. Solo tenía 2 palabras escritas con marcador negro en una cinta pegada al costado: mi nombre. Y abajo, la fecha de hoy. Me quedé quieta. Tan quieta que escuché mi propia sangre empujar las paredes de mis oídos. Pum, pum, pausado, torpe, como si incluso mi cuerpo dudara de seguir adelante. No era una nota, ni un sobre escondido, ni una carta enferma de nostalgia. Era una grabadora. Y estaba esperándome. La casa de mi suegra siempre tenía algo que me incomodaba, pero ese día, con el eco de sus cosas pudriéndose en silencio, sentí que las paredes respiraban distinto, como si hubieran retenido todo aquello que ella jamás se atrevió a decir cuando estaba viva. Me acerqué. Mis dedos temblaron, apenas un roce, y la grabadora emitió un clic suave, casi un susurro mecánico pidiendo ser tocado otra vez. Tragué saliva. Había venido a limpiar, a ordenar papeles, a empacar ropa para donar. No esperaba esto. No esperaba nada que llevara mi nombre escrito con esa letra nerviosa que ella usaba cuando estaba asustada. Porque sí, mi suegra era una mujer que sabía ocultar su miedo. Pero no sabía ocultar su letra. Respiré lento. Y presioné play. La voz que salió de ese aparato no era la de la mujer fuerte que conocí. No era la voz de la que criticaba mis recetas, ni la que me decía cómo criar a mi hijo, ni la que discutía con su hijo, mi esposo, cada domingo por caprichos del pasado. Era otra. Una voz rota. Mojada por algo que reconocí demasiado bien. Terror. Te hablo a ti, dijo ella, pronunciando mi nombre con un temblor que jamás le escuché. Si estás oyendo esto, significa que no pude detenerlo. Una respiración, profunda, irregular, de alguien que se mira al borde del abismo. Y significa que él todavía no sabe que yo lo descubrí. El aire se me estancó en el pecho. Él. En esta familia, él podía significar muchas cosas, y todas eran peligrosas. Mi suegra continuó. No abras la puerta del pasillo. No todavía. Sé que la viste. Volteé instintivamente. El pasillo. Oscuro. Estrecho. Con esa puerta al fondo que siempre permanecía cerrada. Ni mi esposo sabía qué había dentro. Según él, era solo un cuarto viejo lleno de cajas. Pero siempre que veníamos, mi suegra pasaba por ahí con una velocidad extraña, agachando ligeramente los hombros, como quien evita la mirada de un animal escondido. La grabadora siguió hablándome. Hay cosas que creí haber enterrado hace años, pero regresaron. Otra respiración. Más temblorosa. Un ruido de algo golpeando a la distancia, como si ella hubiese grabado esto durante una noche inquieta. Y regresaron por él. Por lo que hizo, por lo que seguimos permitiendo. Tragué saliva. Mi estómago se retorció. Algo casi animal despertó dentro de mí. Ella no hablaba de supersticiones. Hablaba de alguien vivo. Quizá alguien muy cerca. Ella continuó. Tú no eres culpable de nada, pero ahora estás dentro del círculo. No porque quieras, sino porque él te eligió. Un escalofrío me trepó por la columna. Elegirme. ¿Para qué? La grabadora emitió un chasquido, un roce, como si mi suegra hubiera volteado hacia algún sonido mientras grababa. Si él está vivo cuando escuches esto, no confíes en nada de lo que te diga. Ni siquiera en lo que llorará frente a ti. Sentí mi corazón golpeando con un ritmo feroz. Mi esposo lloraba fácil. Y sabía usarlo para ocultar lo que no quería mostrar. Ella prosiguió, con una voz que ya no temblaba, sino que se quebraba. Tu esposo. Mi garganta se cerró. No quería escucharlo, pero la grabadora no pensaba detenerse. Él no es quien crees. Mi mano se apretó contra mi pecho. Había tanto ruido en mi mente que apenas podía recordar cómo respirar. La voz continuó. Hay algo que hice, algo que debí haberte contado hace años. Un silencio profundo, casi interminable. Un silencio que pesaba como un secreto que había mutado con el tiempo. Y ahora, ya no puedo esconderlo. Escuché el sonido de un golpe suave, como si hubiera dejado caer la grabadora un instante, o como si se hubiera recargado contra una mesa mientras lloraba en silencio. Lo siento. Las 2 palabras cayeron como un hilo frío.
Y luego el final, pronunciado con una resignación que me heló. Él mató a alguien. Y yo ayudé a encubrirlo. Mi cuerpo entero se estremeció. La grabadora siguió reproduciendo, pero la voz ya no parecía la misma. Había un fondo de algo, pasos, quizá, golpes. Como si alguien hubiese estado moviéndose al otro lado de la puerta mientras mi suegra hablaba. Y esa persona, su voz se quebró, sigue aquí. El sonido se distorsionó. Un ruido seco. La grabación terminó con un último murmullo casi inaudible. Si estás escuchando esto, ya lo despertaste. Me alejé de golpe, casi tirando la mesa. El aire en la casa se volvió pesado, como si la temperatura hubiera bajado. Sentía la piel de los brazos erizada, no por fantasmas, sino por la certeza amarga de que algo más profundo estaba escondido en esas paredes. Miré hacia el pasillo. La puerta al fondo estaba entreabierta. Yo juraba haberla visto cerrada. De la nada, un pequeño sonido, como el roce de uñas contra madera, emergió desde su interior. No era un animal. Tenía un ritmo humano. Y entonces, desde dentro, escuché un susurro que no debería haber escuchado. Ya sabía que vendrías. Mi nombre salió de esa voz con una naturalidad que me revolvió el alma. Era una voz masculina. Una voz que conocía muy bien. El eco quedó suspendido. Yo permanecí estática. Y en ese segundo entendí que mi suegra no grabó ese mensaje para advertirme del pasado, sino del presente. O de algo, o alguien, que seguía aquí adentro conmigo. El sonido desde la puerta del pasillo siguió flotando, como si la casa lo hubiera atrapado entre sus paredes, repitiéndolo despacio solo para mí. Mi nombre. Mi propio nombre, pronunciado por una voz que había escuchado miles de veces, pero que nunca había sonado tan vacía, tan hueca, tan contaminada por algo que no debía existir entre nosotros. No me moví. Apenas respiré. Cada centímetro de mi cuerpo sabía que cualquier impulso podía ser una sentencia. La madera vieja del suelo crujió bajo mi peso, y ese pequeño ruido pareció desencadenar algo dentro del cuarto. Un roce. Luego otro. Pasos. Muy suaves, arrastrados, como de alguien que aún no recuerda bien cómo usar sus propias piernas. Te estaba esperando, repitió la voz, más clara ahora. Sí, era él. Mi esposo. Pero no su versión cotidiana. Era una versión que susurraba como si tuviera polvo en los pulmones. Como si llevara años encerrado ahí dentro. La puerta se abrió un poco más sola. 1 centímetro. Tal vez 2. El olor primero llegó antes que él. Una mezcla húmeda, como algo encerrado demasiado tiempo, mezclado con un perfume que reconocí, la loción que mi suegra guardaba entre su ropa para él, la misma que le daba cada cumpleaños. Pero esa loción jamás había olido así. Estaba mezclada con algo más frío. Algo que parecía cargado de tierra vieja y humedad de sótano. No te acerques, me dije mentalmente, aunque mis piernas no me obedecían. Porque una parte de mí quería correr. Pero otra parte, más oscura, más curiosa, más enferma, necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. ¿Qué había mantenido mi suegra encerrado durante tantos años? ¿Y por qué ahora se había despertado? Entonces, dentro del cuarto, escuché algo que no había esperado. Un sollozo. No un llanto fuerte. Un llanto pequeño, casi infantil. Un llanto que mezclaba tristeza y rabia, como si hubiera sido privado de algo que se le debía por derecho. Sal, dijo él, en un tono que ya no era susurro, sino un ruego inquietante. Necesito verte. Una presión punzante atravesó mi pecho. Lo conocía. Y no lo conocía. ¿Eres tú? Logré murmurar, aunque mi voz parecía arrastrada por mis propios temblores. Silencio. Luego, una risa leve, tenue, partida por nervios. Una risa que jamás le escuché. Nunca. Esa pregunta, dijo él, me la hacía ella también. Ella. La voz lo dijo con una ternura torcida, una ternura que me heló. La suegra. Su madre. La que grabó el mensaje. La que pidió perdón. La que dijo que encubrió un asesinato. La grabadora seguía en la mesa, muda, pero su peso parecía haber impregnado cada rincón del comedor. Traté de pensar con claridad, pero el pasillo,
la puerta entreabierta, el olor que escapaba desde dentro, todo conspiraba para que mi mente se fracturara. No deberías estar aquí, continuó él, con un tono que ya no sabía si era amenaza o súplica. Todavía no. Escuché un golpe suave, como si hubiera apoyado su mano en la pared. Ella lo sabía. Por eso te dejó el mensaje. La mención de la grabación me erizó entera. Recordé la voz de mi suegra susurrando: «Ya lo despertaste». Lo desperté. A él. ¿A qué versión de él? La puerta se abrió otro poco, como si una corriente desde dentro la empujara lentamente, hasta que pude ver apenas una franja del cuarto. Una oscuridad profunda. Un suelo cubierto de polvo excepto por un camino de huellas recientes. Y algo moviéndose al fondo. Un cuerpo. Sentí las rodillas aflojarse. Me apoyé en la pared sin querer. La pintura áspera me raspó la piel del brazo, pero agradecí el dolor, porque me mantenía en el presente. «No entres todavía», dijo él. Su tono cambió. De pronto sonaba cálido. Demasiado cálido. Demasiado parecido al esposo que dormía a mi lado cada noche. «No quiero que me veas así», añadió. Otra risa. Pero esta vez no dulce, esta vez nerviosa, como si estuviera tratando de practicar emociones humanas que hacía mucho tiempo había olvidado. «¿Qué te hicieron?», alcancé a preguntar, aunque la respuesta quemaba en mi garganta. Otra pausa. Esa pausa cargada, espesa, que solo aparece cuando la verdad está a punto de salir quebrando huesos. «No me hicieron nada», dijo él, despacio, palabra por palabra. «Yo fui el que hizo». El aire se me fue. Tuve que llevarme una mano al cuello para sentir que no me estaba asfixiando. Recordé la grabación. Él mató a alguien. Recordé cómo mi suegra había dicho que ayudó a encubrirlo. Que había cosas que creyó haber enterrado pero regresaron. Y esa persona sigue aquí. Ese cuarto. Ese pasillo. Ese encierro. Mi esposo había matado a alguien. Mi suegra lo encerró. Pero, ¿por qué había una versión de él viviendo conmigo afuera? ¿Cómo era posible? Él pareció leer mi pensamiento. «¿Quieres saber cuántos de mí hay?», susurró desde la sombra. Un escalofrío me atravesó el cuerpo. Mi garganta se secó. Mis manos comenzaron a sudar. «Ella siempre pensó que podía esconderlo», dijo. Escuché algo arrastrándose en el suelo. No pasos esta vez. Algo más. Algo que se deslizaba. Pero no puedes esconder lo que se repite. Una risa suave. Lo que vuelve a crecer. Me apreté el pecho. Mi corazón latía de una forma tan violenta que pensé que iba a fallarme. «No deberías temerme», continuó él. «Yo también soy tu esposo». La frase pareció retumbar en el pasillo. Un eco torcido. Una mentira envuelta en una verdad que yo no quería aceptar. ¿Qué eres entonces?», pregunté. La puerta se abrió un poco más sola. La sombra se movió. Y por primera vez, él dio un paso hacia la luz. Lo vi, pero deseé no haberlo hecho nunca. Era mi esposo. Sí. Su rostro. Sus ojos. Su boca. Sus hombros anchos. Su forma de inclinar la cabeza cuando observaba algo con curiosidad. Pero estaba distorsionado. No físicamente. No como un monstruo. Era él. La distorsión venía de algo más profundo. De algo en la mirada. En la forma en que respiraba. En cómo mantenía los labios tensos, como si contuviera palabras que podían envenenar. Él habló. «Soy el que ella guardó». Otro paso. El que él negó. Otro paso. El que tú nunca quisiste ver. Mi estómago se revolvió. Tenía ganas de vomitar. Tenía ganas de correr. Tenía ganas de cerrar los ojos y fingir que nada pasaba. «Tu esposo me sacó de aquí muchas veces», dijo. «Aunque no lo recuerde». «¿Cómo que no lo recuerda?». Mi voz salió quebrada. «Porque no quiere», respondió él, casi con ternura. «Pero yo siempre encuentro la forma de salir cuando él duerme». Mis piernas se debilitaron tanto que tuve que apoyarme de nuevo. La idea se incrustó en mi cabeza como una infección. Había noches en las que mi esposo decía dormir raro. «Oh, soñé contigo». O despertaba con una marca que no sabía de dónde venía. Una marca que yo nunca le hice.
Cada pequeño detalle empezó a reconstruirse dentro de mí como un rompecabezas macabro. Él continuó. Ella quería mantenerme encerrado porque sabía quién era yo. Sonrió. Una sonrisa que imitaba la de mi esposo, pero sin alma. Y sabía de quién era la culpa de que yo existiera. ¿De quién? Susurré. Un silencio pesado. Un silencio que parecía llenarse con una respuesta prohibida. De ti, dijo él. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Se me apagó la sangre. El mundo se volvió un zumbido. Tú lo hiciste nacer, agregó. No con tus manos, sino con lo que le hiciste sentir a él. Mi respiración se convirtió en un jadeo roto. Cada miedo. Un paso hacia adelante. Cada duda. Roto. Cada pelea. Roto. Cada noche en la que él pensó que te perdería. La sombra de él ya estaba a solo unos pasos de mí. Yo crecí ahí. Las lágrimas me ardieron. No eres real, susurré. Soy todo lo que él reprimió, respondió él. Todo lo que ella intentó encerrar. La mirada se volvió oscura. Y todo lo que tú despertaste hoy. Un crujido fuerte sonó detrás de él, como si algo más dentro del cuarto hubiera empezado a moverse, algo que no había visto aún. Él inclinó la cabeza. Y con un tono tan suave que me desgarró. ¿Quieres saber quién fue la persona que maté? Sentí mi piel abrirse en frío. No quería saberlo. No quería escucharlo. Pero él ya estaba acercándose. Ya estaba demasiado cerca. Ya no podía escapar. Y en ese instante, a mis espaldas, la puerta principal de la casa se abrió con violencia. Una voz familiar gritó mi nombre. La voz de mi esposo. El de afuera. El que siempre conocí. Y enfrente mío, en el pasillo. La otra versión de él levantó la mirada y sonrió. La puerta principal se abrió de golpe, y la voz de mi esposo llenó la casa con un estruendo que pareció rasgar el silencio acumulado. Gritó mi nombre, con desesperación, con miedo real, con una urgencia que jamás antes había escuchado en él. Esa voz, la de siempre, chocó contra la versión enfermiza que tenía frente a mí como dos corrientes de aire helado y caliente que levantan una tormenta. El otro, el que había salido del cuarto, levantó la cabeza. Sus ojos, idénticos a los de mi esposo pero huecos como pozos sin fondo, se iluminaron con una mezcla extraña de rabia y placer. Como si escuchar a su gemelo lo despertara aún más. Como si lo alimentara. Ya llegó, murmuró, con un tono que vibró en mi columna. Siempre llega tarde. El aire se volvió más espeso, más cargado de electricidad. La casa parecía encogerse, latiendo entre ambos hombres. Uno real. Uno nacido de todo lo que se escondió demasiado tiempo. Mi cuerpo se paralizó entre ambos sonidos. El esposo que conocía corriendo hacia mí por el pasillo de entrada. Y esta sombra de él, esta versión que respiraba frente a mí como un error genético con memoria propia. No te muevas, me dijo el esposo real, acercándose desde el frente del pasillo, sin verme aún entre las sombras. No te acerques a ese cuarto. Pero el otro ya estaba aquí afuera, de pie, en el pasillo. Listo. Despierto. Sonriendo. El verdadero llegó a mi altura sin darse cuenta, hasta que vio la puerta abierta, hasta que vio la silueta, hasta que vio su propio rostro en penumbra. Se detuvo tan de pronto que su respiración chocó contra su propio pecho. No, susurró él, con un pánico que jamás imaginé en su voz. No otra vez. Ese no otra vez me partió en dos. Él lo había visto antes. Lo había vivido. Lo recordaba, aunque siempre negó recordarlo. El otro dio un paso hacia nosotros. Lento, casi arrastrando los pies. La madera crujió con cada avance, como si el suelo mismo protestara con miedo. Te dije que volvería, susurró esa versión, mirándolo a él, como si yo ya no existiera. Porque tú nunca cierras la puerta del todo. El verdadero tembló. No físicamente, no como cualquiera temblaría por frío. Tembló con el alma. Con un miedo aprendido a golpes, a secretos, a noches enteras que nunca me confesó. Vuelve adentro, ordenó mi esposo, tratando de sonar fuerte, pero su voz quebró en la última palabra. No delante de ella. La sombra rió despacio, una risa que imitaba la suya, pero más baja, más ronca,
una risa que parecía salida de un pecho lleno de resentimiento. ¿Te preocupa lo que piense?, preguntó. Volteó hacia mí. Sus ojos se detuvieron en los míos. Y algo dentro de mí se encogió como si hubiera sido empujado hacia un rincón sin ventanas. Ella ya lo sabe todo. Alzó la cabeza suavemente, como si estuviera oliendo mi miedo. Soy el que cuidaste todas esas noches sin saberlo. Una pausa. Cuando él dormía, mi esposo se puso delante de mí, como un reflejo. Protector. Asustado. Culpable. No hables, dijo él, pero el temblor en sus palabras lo traicionó. Yo no sabía dónde poner mis manos. No sabía si abrazarlo, si alejarme, si correr o si enfrentar lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que estaba a punto de escuchar algo que mi vida entera nunca estuvo preparada para contener. La sombra inclinó la cabeza y lo miró como si fuera un hermano menor al que se le ha ocultado demasiado. No puedes protegerla, susurró. No de mí. Caminó despacio. Sus pasos eran suaves, pero pesados. Cada uno retumbaba en mi estómago. Porque ella me creó. Sus ojos regresaron a mí. No en el vientre, sino en la mente de él. Mi esposo apretó los dientes. No le hagas caso, me dijo. No es él, no soy yo, es. No terminó la frase. No sabía cómo terminarla. Su respiración era un temblor contenido. La sombra dijo. Termina. Lo imitaba. Cada gesto. Cada microexpresión. Con una precisión que daba náuseas. Dile que soy. Se acercó otro paso. Dile por qué tu madre me encerró. Se acercó otro más. Dile quién fue la persona que maté. Mi esposo retrocedió un paso, y así me empujó con él. Yo sentí su espalda contra mi pecho. Temblaba. Él. El hombre que jamás se quebraba. El hombre que siempre ocultaba todo. La sombra sonrió con una claridad inquietante. Yo maté, dijo, dejando que la frase se extendiera como un hilo lento que quemaba, a tu hermano. Mi esposo soltó el aire de golpe, como si hubiera recibido un puñal. Sus brazos cayeron a los costados, y su voz se quebró en un susurro. No, no digas eso, tú no entiendes. La sombra avanzó hasta que quedó frente a nosotros, deteniéndose a menos de 1 metro. Yo lo hice, continuó. Porque él se enteró de lo que tu madre te hacía de niño. Eso cayó sobre el pasillo como un trueno. Las paredes parecieron contraerse. Mis piernas se aflojaron. Quise hablar, pero mi garganta no funcionó. Mi esposo retrocedió otro paso, apretando los ojos como si no pudiera soportar lo que estaba escuchando. Basta, dijo él. Cállate. Por favor. Pero la sombra habló más fuerte, como si cada palabra le creciera dentro del pecho. Tu hermano quiso protegerte, y por eso tuve que callarlo. Su mirada intensa no se despegaba de nosotros. Ella lo encubrió. Parpadeó lento. Y tú también lo sabes. Mi esposo cayó de rodillas, como si el peso del pasado le hubiese arrancado las articulaciones. El sonido de sus rodillas golpeando la madera sacudió la casa. Yo di un paso hacia él, pero la sombra me sostuvo la mirada. Sin tocarme. Sin moverse. Solo observando, como un juez silencioso. ¿Por qué me dijiste que tu hermano murió en un accidente? Pregunté, apenas con voz. Él me miró desde el suelo, con ojos llenos de lágrimas que ya no podía esconder. Porque no sé qué partes de todo esto son mías y cuáles son de él, murmuró, y cada palabra era un temblor. No sé qué hice realmente. No sé qué soñé. No sé qué dejé que él hiciera. Quise tocar su hombro. Consolarlo. Abrazarlo. Pero la sombra habló. No lo toques. Su tono cambió. Se volvió afilado. Propietario. Está roto. Mi esposo respiró con dificultad. No te acerques a ella, susurró él, mirando a la sombra desde el suelo. No te la lleves. No te la lleves como te llevaste todo lo demás. La sombra se inclinó hacia él, casi con compasión. No quiero llevármela. Una pausa lenta. Venenosa. Quiero que ella me elija a mí. Mi estómago se volcó. No te va a elegir, replicó mi esposo, levantando la cabeza. Nunca. La sombra sonrió. Esa sonrisa.
Era la sonrisa de mi esposo cuando quería convencerme de algo. Pero aquí estaba vacía, artificial, dolorosa. Ella no sabe quién eres realmente, susurró. Un silencio profundo inundó el pasillo. Mi esposo levantó la mirada hacia mí y dijo algo que me desarmó por completo. Tengo miedo de mí mismo. La sombra dio la vuelta lentamente, caminó hacia la puerta entreabierta y con una tranquilidad escalofriante murmuró: «Acompáñenme». Tocó la madera del marco con una suavidad casi cariñosa. «Quiero enseñarles algo». Giró apenas la cabeza. «Quiero que vean a quien enterraron aquí». Un golpe seco resonó desde dentro del cuarto, seguido de otro y otro, como si algo, o alguien, estuviera tratando de salir de la parte más profunda de la oscuridad. Mi esposo se puso de pie, temblando. Me tomó la mano sin mirarme, su piel fría, su pulso disparado, y murmuró: «No abras esa puerta». Pero la sombra ya lo había hecho. Y lo que estaba detrás, respiró. No sé si fue instinto, pánico o simple terquedad humana lo que me hizo correr hacia el pasillo en lugar de huir por la puerta principal. Las sombras parecían estirarse en el aire, estorbando mi paso como si tuvieran manos. El aire sabía a polvo viejo, a metal oxidado y a algo más, una humedad viscosa que me raspaba el paladar, como si la casa sudara miedo. El pasillo se cerraba sobre mí, estrecho, sofocante, como si hubiera sido construido para obligar a cada persona a enfrentar algo que nadie quiere ver. El eco de mis pasos se mezclaba con otro sonido que no entendía al principio, un ritmo irregular, un goteo lento y espeso que caía desde el techo en intervalos calculados. Cuando llegué frente a la puerta entreabierta, me di cuenta de que la casa había dejado de sonar. Nada crujía. Nada respiraba. Nada vibraba bajo el piso. Solo el silencio. Un silencio que parecía expectante. Mi mano tembló en el aire, suspendida a pocos centímetros de la madera. La puerta estaba fría, como si del otro lado hubiera un invierno antiguo atrapado entre las paredes. No recordaba haber sentido nunca una temperatura así dentro de esa casa. Tragué saliva y empujé. La puerta se abrió con un lamento largo y profundo, como si hubiera esperado años para ser al fin liberada. Un olor salió de inmediato, tan denso que casi pude morderlo. Tierra húmeda, hierro, ropa guardada por demasiado tiempo, y algo que solo puedo describir como un fracaso humano fermentado entre tinieblas. El cuarto estaba oscuro, pero no completamente. Una lámpara vieja al fondo parpadeaba como si alguien la apretara con dos dedos invisibles. Esa luz intermitente dejaba ver fragmentos de la habitación, pedazos inconexos, como si hubiera que armar un rompecabezas con la vista. Primero vi cajas. Montones. Cajas antiguas, sin etiquetas, apiladas hasta el techo. Luego, ropa colgada en percheros oxidados, abrigos gruesos que no pertenecían a ninguna estación reciente. Y después, más hacia el fondo, una figura. Delgada. Erguida. Inmóvil. Como si hubiese estado esperándome también. Mi voz no salió. Mi cuerpo sí, aunque de forma torpe, inclinándose apenas hacia atrás. Entonces algo se movió. Un temblor brusco en la parte inferior del cuarto, algo entre las sombras, algo que se arrastraba con una suavidad antinatural. Una respiración emergió desde esa oscuridad, una respiración que no buscaba aire, sino atención. Pensé, dijo una voz masculina, muy cerca del piso, que no entrarías tan pronto. El sonido rebotó en las paredes como un insecto furioso. Retrocedí 2 pasos. Tropecé con una caja. La lámpara parpadeó más rápido, como si la escena le incomodara. La figura del fondo, la que estaba erguida y quieta, avanzó un poco hacia la luz. El destello la tocó solo un segundo, suficiente para helar cada célula de mi cuerpo. No era una persona. O al menos, no lo parecía del todo. Era alta. Demasiado. Su ropa parecía haber sido cosida a mano, décadas atrás, hilo por hilo, con puntadas torpes que daban a la tela un aspecto piel de pesadilla. Su rostro. No era un rostro. Era una máscara. Una máscara de porcelana fracturada, con una grieta vertical que atravesaba la frente y caía hasta la barbilla como una cicatriz que nunca sanó. Sus ojos detrás de la máscara brillaban como si alguien sostuviera fuego líquido dentro del cráneo. Y habló. Ella, dijo la figura, con una voz que no coincidía con ningún ser humano que yo haya conocido, decía que ibas a ser difícil. La grabadora.
Mi suegra. El mensaje. Todo cayó en mí como una lluvia negra. La voz del piso habló otra vez, un poco más agitada. No le hagas caso, susurró el hombre que no podía ver. Ella siempre tuvo favoritos. La figura enmascarada dio un paso más. La porcelana crujió como dientes mordiéndose entre sí. Ella también fue mi favorita, dijo, hasta que dejó de serlo. Un latido gigantesco tronó dentro de mi pecho. El suelo parecía inclinarse hacia el centro del cuarto, como si la gravedad se hubiera decidido por fin, arrastrarme hacia ellos. La lámpara parpadeó otra vez. Y entonces vi lo que no había visto antes. El hombre en el piso no estaba acostado. No descansaba. Estaba clavado. Literalmente clavado al suelo. Sus manos, abiertas, atravesadas por algo que no pude identificar. Su piel, manchada con líneas oscuras que serpenteaban hacia las esquinas del cuarto. Sus piernas apenas visibles, en ángulos que ningún cuerpo debería tolerar. Le temblaba la mandíbula al hablar. Yo traté de detenerlo. Créeme, su voz era una grieta a punto de romperse. Ella me encerró aquí para que él no volviera a encontrarme. La figura enmascarada giró la cabeza hacia él, suave, como si solo respondiera a vibraciones en el aire. Intentar detenerme, dijo la máscara, nunca ha resultado sano. Yo quería huir. Quería romper la puerta, correr por la calle, dejarlo todo atrás. Pero algo me retenía. Algo más profundo que el miedo. Un sonido nuevo emergió, apenas audible, un clic. Un clic que reconocí mejor que mi propio nombre. Era el sonido de la grabadora. Volteé de golpe. Estaba sobre una caja, encendida nuevamente como si alguien la hubiera activado a distancia. La voz de mi suegra salió otra vez, pero esta vez no era temblorosa, ni arrepentida. Era firme, determinada, fría. Si estás escuchando esto, significa que él ya salió del cuarto. Mi corazón se desgarró en un solo movimiento. Y significa que tienes una sola oportunidad para hacer lo correcto. La figura enmascarada se acercó un paso más. El suelo crujió. Mis pulmones se rebelaron. La grabadora continuó. No dejes que vuelva a elegirte. La luz parpadeó. El hombre clavado al piso gimió. La máscara inclinó la cabeza como quien evalúa una presa. Y la voz final de mi suegra, esa que nunca supe si contenía odio, amor o resignación, se deslizó por la habitación como una sentencia inevitable. Mátalo esta vez, antes de que él te mate a ti. La lámpara parpadeó una vez más. Y se apagó. El cuarto se sumergió en un negro total. Pero no en un silencio total. Porque en la oscuridad, sentí algo tibio acercarse a mi rostro. Algo que respiraba. Y que sabía perfectamente mi nombre. Nunca imaginé que la casa podía sentirse tan pesada incluso después de haber dejado la puerta abierta de par en par y haber ventilado cada habitación durante horas. El aire, lejos de aclararse, se volvía más denso, como si algo invisible hubiera tomado asiento en el centro de la sala y se negara a levantarse. Me quedé un momento frente a la ventana, mirando hacia la calle, intentando convencerme de que todavía pertenecía a un mundo normal, a la vida cotidiana donde la gente caminaba con bolsas de compras, donde los perros ladraban por aburrimiento y los coches pasaban sin saber que, detrás de ese vidrio, una familia entera estaba a punto de desmoronarse. El silencio detrás de mí era casi una presencia viva. No me atreví a girarme enseguida. Tenía miedo, un miedo que se sentía antiguo, como si viniera desde antes incluso de conocer a mi esposo. Ese miedo que ella, la mujer que había grabado su última advertencia en una cinta destinada a mi nombre, había cargado durante décadas sin decirlo jamás. Respiré hondo, aunque parecía que el aire no llegaba del todo a los pulmones. Me obligué a girarme, y allí estaba él, de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro, los hombros temblando como si cada respiración lo desgarrara. La ventana abierta dejaba que la cortina rozara su espalda, pero él no reaccionaba. Parecía ausente, como si el sonido que habíamos escuchado detrás de la puerta, la voz que no era suya aunque imitaba su tono, lo hubiera vaciado. Me acerqué lentamente, casi sin apoyarme en el suelo. Sentía que si hacía demasiado ruido despertaría algo que todavía nos observaba desde las grietas de la casa. Coloqué mi mano temblorosa sobre su hombro. No reaccionó. Me incliné un poco para verle el rostro, y fue entonces cuando escuché el susurro detrás de mí. Un susurro tan bajo que parecía parte del aire mismo. «Todavía estás aquí.
Me congelé. Mi piel se volvió hielo, literal, como si pequeñas agujas se hundieran por todos lados a la vez. Volteé con la lentitud de alguien que sabe que, si lo hace muy rápido, podría ver algo peor de lo imaginado. No había nadie. Solo la puerta entreabierta del pasillo que llevaba a la habitación donde encontramos la grabadora. La puerta oscilaba apenas, con un movimiento tan suave que parecía respiración. Mi esposo alzó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero algo más se escondía detrás, algo que no era solo tristeza o miedo. Era una clase de reconocimiento. Como si supiera qué significaban esos susurros, como si los hubiera escuchado antes. No pude evitar preguntarlo. ¿Qué está pasando? Él desvió la mirada. No era incapaz de responder. Era que no quería. Y eso fue peor. Me acerqué un poco más, arrodillándome frente a él. Lo tomé del rostro con ambas manos, obligándolo a mirarme. Dime la verdad. Solo entonces habló. No fui yo quien abrió la puerta aquella vez, no fui yo quien te llamó, no fui yo quien te habló con mi voz. Nunca fui yo. Se refería a algo que había pasado antes de que yo siquiera entendiera que había un antes oscuro. Lo miré sin comprender del todo, y él volvió a desviar la mirada hacia el pasillo, como si temiera que las paredes escucharan. Mi madre tenía razón. Nunca debió dejarme aquí solo contigo. Nunca debiste venir. Nunca debimos casarnos. Nunca debí traer esto a tu vida. Sentí un golpe en el pecho. Era como si las palabras estuvieran hechas de piedras afiladas. ¿Qué era esto? ¿Qué algo había traído a mi vida sin que yo lo supiera? Intenté hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, la grabadora, aquella maldita grabadora que dejé sobre la mesa, se encendió sola. Sin tocarla. Sin que nadie se acercara. El clic se escuchó como un latigazo en la habitación. La cinta comenzó a girar. La voz de su madre llenó la sala, pero esta vez no era la misma que habíamos escuchado antes. Sonaba más baja, más urgente, casi sin aliento. Si estás escuchando esto, ya lo despertaste. Mi esposo cerró fuerte los ojos. No se puso de pie, pero estiró una mano hacia la mesa como si quisiera apagar la grabadora. Yo lo detuve. El audio continuó. No es él. Nunca ha sido él. No es tu esposo quien te llama por las noches. No es tu esposo quien te pregunta si estás sola cuando crees que duermes. No es tu esposo quien se sienta a tu lado cuando él está fuera. El ambiente se volvió helado, tan real que mis dedos comenzaron a entumecerse. Miré a mi esposo, temblando. Él evitaba mi mirada. La voz siguió. Hay algo pegado a él desde niño. Algo que imitaba su voz para acercarse a mí. Algo que se alimentaba de mis miedos. Algo que esperó pacientemente a que él creciera, a que formara su propia familia. Algo que ahora te eligió a ti. Mi corazón latía tan rápido que sentía cada pulsación en la nuca. La voz tembló aún más. Te va a hablar. Te va a pedir que abras la puerta. Te va a pedir que lo escuches. Pero si respondes, si le contestas, entonces podrá entrar. Y una vez que esté dentro no habrá forma de sacarlo. Yo lo supe demasiado tarde. Mi esposo estaba llorando otra vez, pero ahora no solo de miedo, sino de culpa. La grabadora hizo un pequeño ruido, como si la cinta quisiera avanzar pero algo la jalara hacia atrás. La voz se distorsionó. Perdóname. Perdón por no decirte esto antes. Perdón por dejarte sola. Perdón por no haberte cuidado a tiempo. La cinta se detuvo de golpe. Silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Mi esposo, aún de rodillas, finalmente habló con la voz más baja que le había escuchado jamás. Ella no pudo evitar que él se acercara a ella. Yo, tampoco he podido evitar que se acerque a ti. Lo miré sin poder moverme. El eco de la voz de su madre seguía vibrando dentro de mi pecho. No supe si el temblor en mis manos era miedo o ira o un sentimiento confuso entre ambos. Mi esposo levantó la cabeza, acercándose un poco más a mí. Sus ojos, tan hundidos, parecían pedir algo que no sabía cómo formular. No le respondas cuando te hable. No importa lo que diga. No importa si usa mi voz. No importa si suena como un niño pidiendo ayuda. No importa si parece que soy yo, o que soy yo lastimado, o que soy yo llamándote desde otra habitación. No importa si llora. No importa si grita.
No importa si dice que me va a matar si no lo ayudas. No lo escuches. No abras la puerta. Sentí un escalofrío tan intenso que pensé que me desmayaría. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la luz del pasillo comenzó a parpadear. Una sola vez. Luego otra. Luego otra. El parpadeo era irregular, como si la electricidad estuviera siendo absorbida por algo que la necesitaba, algo que estaba despertando del todo. Mi esposo tomó mi mano con una fuerza inesperada, aferrándose como si el simple contacto físico pudiera mantenernos vivos. No le respondas. Por favor. Y fue entonces cuando lo escuché. La voz. La misma voz que había escuchado en la grabadora. La misma voz que había escuchado detrás de la puerta. La misma voz que había escuchado susurrándome al oído mientras dormía, convencida de que era parte de un sueño. La voz que sonaba exactamente como la de mi esposo. Pero no venía de él. Venía del pasillo. Estaba tan cerca que pude sentir su respiración rozarme la nuca. Y dijo mi nombre. Lentamente. Delicado. Casi con ternura. Como si siempre hubiera estado esperándome.